Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigas y amigos, en el aire Recuento Informativo en este lunes, y a nombre de Jorge Trilla, Julio Estorino y quien les habla, Eduardo Alemán, ya tenemos las informaciones que tienen que ver con Cuba, las noticias más importantes a nivel global, las secciones de interés, los deportes, las voces de Cuba, las voces de sus protagonistas, la mirada al mundo y mucho más. A ustedes, gracias por la sintonía y como siempre, por favor, divulguen a Radio República para que más cubanos tengan acceso a información veraz, oportuna y transparente, sin agregarle y sin quitarle. Gracias a nombre de todo el equipo que hace posible Recuento Informativo. De inmediato, los titulares de este inicio de semana. Titulares de este lunes 22 de diciembre del 2014. Centenares de exiliados y opositores protestan en Miami contra la desvergüenza de Obama. Raúl Castro proclama: ahora sí ganamos la guerra. Obama resta importancia a quienes lo acusan de arrastrarse ante un dictador. Inauguran monumento a Laura Pollán en Miami. En Cuba, competencia por el mercado turístico caribeño. Obama cree que Estados Unidos puede influir en nueva generación de cubanos. Hija de Osvaldo Payá envía carta abierta a Barack Obama. Cuba espera ya por los dólares de los yumas. Jóvenes cubanoamericanos propicios al cambio Estados Unidos-Cuba. Crece el interés por los viajes a la isla. Rosa María Payá dice que es incongruente que el régimen salga de la lista de patrocinadores del terrorismo. El gobernador de Nueva Jersey pide a Obama negociar con La Habana la devolución de una prófuga. El papel del Papa Francisco en el acuerdo Obama-Castro divide a los católicos del exilio. Moscú cree en Cuba y en el maravilloso futuro que espera a ambos pueblos unidos, dice vicepresidente de Rusia. También tenemos las voces de Cuba, que son los informes y reportes desde la isla en las voces de los disidentes. En la mirada al mundo, el Vaticano da la bienvenida a la Navidad engalanando la Plaza de San Pedro en Roma. Asesinados 2 policías en la ciudad de Nueva York por un afroamericano racista. Un musulmán hiere a 3 policías en una comisaría en Francia antes de ser abatido. Sony anuncia que estrenará película que provocó ataque cibernético de Norcorea. Tropas kurdas entran en la ciudad de Sinjarén, Irak, y combaten contra yihadistas del grupo Estado Islámico. Presidente de Estados Unidos Barack Obama hace balance del año ante periodistas. Fuerzas de seguridad ucranianas aseguran haber impedido ataque terrorista en Kiev. Sospechosa detenida afirma que Moscú facilitó los explosivos. La infanta Cristina de España a juicio por fraude fiscal. Gobierno de Pakistán cree que habrá más atentados terroristas. Nuevo presidente de Rumanía dice que transformará el país. Y en los deportes, en el fútbol, Real Madrid se proclama campeón del Mundial de Clubes de Marruecos. En las grandes ligas, los Marlins de Miami siguen perfilando un equipo competitivo para la campaña 2015. Joven pelotero cubano recibe un bono de $8 millones en contrato con los Angelinos de Los Ángeles. Titulares de este lunes 22 de diciembre. Comenzamos a recorrer las informaciones que tenemos en nuestra mesa de trabajo. La primera nota: organizaciones del exilio de Miami protestaron contra política de Obama hacia Cuba. Con gritos de Obama es un traidor y Obama es comunista, alrededor de 250 personas protestaron el sábado en Miami en contra del giro de política exterior hacia Cuba, anunciada esta semana por el presidente estadounidense. La protesta, que tuvo lugar en el Parque José Martí de la Pequeña Habana, vecindario emblemático del exilio cubano, fue organizada originalmente por el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia y contó con el respaldo de más de 40 organizaciones de exiliados, varios líderes opositores en la isla y políticos del sur de la Florida. Uno de los participantes precisamente fue Jorge Luis García Pérez Antúnez. Estamos viviendo momentos difíciles. Obama ha lanzado un mensaje a Cuba, a nuestros hermanos de la resistencia que están solos, que el país que siempre fue su aliado, le ha dado la espalda. Ni soñar. Barack Hussein Obama
ha cometido una traición tan alta que es imperdonable. Tengo dos mensajes. Primero, que la resistencia cubana, la oposición cubana, va a continuar luchando con Barack Obama o sin Barack Obama. Que las pautas de lo que va a ocurrir en Cuba, se va a decir dentro de Cuba, con la ayuda y la solidaridad de los hermanos del destierro. Y lo otro, compatriotas, el momento es difícil. Es necesario juntarnos, porque si nos juntamos somos más fuertes. Separados nos van a seguir despedazando. La patria está por encima de todo lo que pueda separarnos. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo Fidel y Raúl! El disgusto de muchos cubanoamericanos se hizo evidente en los carteles y las consignas que agitaron por momentos un ambiente que se mantuvo por lo general calmado, pero no a nivel de la retórica. El ex congresista por la Florida, Lincoln Díaz Balar, por ejemplo, calificó la posición del presidente Barack Obama de infamia, mientras el republicano Carlos Curbelo, quien ganó las elecciones como representante al Congreso por el Distrito 26 de la Florida, acusó al presidente de haberse sentado a la mesa con los victimarios. Escuchemos a Lincoln Díaz Balar. Cuando vemos la definición en el diccionario de la palabra infamia, lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos entra claramente en esa definición. Pero además creo que hasta se excedió por tres motivos fundamentalmente. Primero, el momento para enviarle este espaldarazo a los Castro. ¿Por qué el momento? Porque Maduro, su colonia, ya no puede más. Con el precio del petróleo bajando como estaba bajando, ya no pueden subsidiar, ya no pueden mantener a los Castro. Por eso, el momento de decirle al mundo, y por eso la segunda mayor infamia es la forma del anuncio. No se puede levantar el embargo, es ley, hasta que no se cumplan las tres condiciones. La liberación de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, de la prensa, de los sindicatos obreros y la convocatoria de elecciones pluripartidistas. El presidente Obama sabe, cuando uno lee las medidas por escrito que ha tomado, reconoce que la ley no le permite levantar el embargo hasta que no sucedan esos tres pasos en Cuba. Pero la forma que ha hecho esto es para dar la impresión en el mundo de que, como Vietnam y China, ya hay normalización total para que el mundo entero invierta y salve a los Castro. O sea que la segunda mayor infamia es la forma. Pero la peor infamia es el pretexto que usa. Dice que lo hace para ayudar al pueblo de Cuba. Obama ha creado tremenda expectativa ahora de que van a llegar los dólares bien rápido. Esa expectativa es peligrosa para el objetivo de Obama y de Castro. Porque, evidentemente, los dólares van a continuar yendo a los bolsillos de los Castro, que son los dueños de la finca particular. Además, cada día hay más héroes en Cuba y nosotros vamos a otorgarle mayor y mayor amistad y solidaridad. Vamos a estrechar la hermandad con ellos. En definitiva, somos uno. Así que, a pesar de la infamia, a pesar del intento de salvar a la tiranía, les quedan 3 afeitadas a los tiranos. Y a cada uno de ustedes por estar aquí en el día de hoy, no solo la gratitud mía, sino de todos los que sueñan con Cuba libre. Ustedes, cada uno de ustedes son representantes, en efecto, un ejército de políticos por la libertad de Cuba que nunca ha dejado de trabajar ni dejará de trabajar hasta que nuestros hermanos sean libres y podamos decir, no solo Cuba será libre, sino que Cuba es libre. En otra intervención de otro de los participantes de esta protesta que se significó en Miami sobre la política de Obama hacia Cuba, fue Carlos Curbelo, quien anunció que trabajaría para bloquear cualquier esfuerzo para levantar el embargo. Efectivamente, el miércoles fue un día de gran tristeza para todos nosotros, porque nacimos en este país, hemos visto lo que ha sido la experiencia del exilio, hemos sentido el mismo dolor que han sentido todas las víctimas de los dictadores Castro. Y aunque el exilio ha estado solo durante 56 años, siempre ha habido un aliado incondicional que nunca se había sentado en la mesa con los hermanos Castro. Este gran país, los Estados Unidos.
El presidente ha tratado de cambiar ese hecho histórico. Ha tratado de hacer caso omiso de la solidaridad de Estados Unidos con las víctimas y se ha sentado en la mesa con los victimarios. Pero aunque a este presidente no le guste reconocerlo, este es un país de leyes, de instituciones, y para algo existe el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso tenemos muchos aliados de ambos partidos que apoyan no solo la libertad de Cuba, sino el derecho, el deber de Estados Unidos de ser líder del mundo. Hay muchos congresistas, una mayoría bipartidista, que quieren que Estados Unidos sea un país fuerte, que hable con una voz clara y que se pare del lado de las víctimas y no de los asesinos. Ustedes tienen mi compromiso que cada día en el Congreso trabajaré a favor de la libertad de Cuba, a favor de que este país sea una nación fuerte y a favor de que se respeten las leyes de Estados Unidos. En este país hay una ley, la Ley Libertad, que se aprobó en el año 96, que es muy explícita. No se le levantarán las sanciones al gobierno castrista hasta que todos los presos políticos sean libres, que se respeten los derechos humanos y que se convoquen a elecciones libres donde exista el pluripartidismo. Vamos a trabajar para que eso se cumpla. Eran las declaraciones del congresista republicano Carlos Curbelo, representante por el Distrito 26 de la Florida, quien acusó al presidente Barack Obama de haberse sentado a la mesa con los victimarios. Vamos a una pequeña pausa aquí en Recuento Informativo. También vamos a escuchar los deportes. Al regreso, mucho más de lo que sucedió este fin de semana, específicamente el día sábado, en esta gran concentración en la ciudad de Miami, en una demostración concreta de los manifestantes en contra de las políticas del presidente Barack Obama hacia Cuba. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Les deseamos que la magia de la Navidad los ilumine y les ayude a conseguir todos los sueños de paz, amor y libertad. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid cerró su gran año este pasado sábado en Marruecos al conquistar su primer Mundial de Clubes con una clara victoria en la final sobre el San Lorenzo de Almagro argentino con marcador de 2-0. Una vez más, Sergio Ramos fue el héroe del equipo anotando otro gol clave de cabeza al minuto 37, cuando le estaba costando al Real Madrid romper el cerrojo defensivo de los argentinos. De paso, el defensa central sevillano se llevó el premio Balón de Oro como el mejor jugador de este Mundial de Clubes. Con un Cristiano Ronaldo poco afortunado en esta ocasión, fue el galés Gareth Bale quien en el 51 marcó el gol de la puntilla para los blancos. Nada parece poder detener el espectacular momento del Real Madrid, que suma ya 22 victorias consecutivas y que termina a lo grande un año 2014
en el que ganó 4 títulos, sumando este mundial a la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y sobre todo a la ansiada 10ª Copa de Europa que el equipo blanco consiguió en mayo en Lisboa. Y el sábado, en la continuación de la Liga Española, en un partido en el cual el argentino Lionel Messi consiguió un doblete, el uruguayo Luis Suárez celebró por fin un gol con el Barcelona al marcar el segundo tanto en la victoria 5-0 sobre el débil Córdoba. Triunfo con el cual los azulgranas se acercaron al Real Madrid en la cima de la clasificación. Y ayer domingo el Atlético de Madrid se impuso al Athletic de Bilbao por 4-1, con 3 goles del francés Antoine Griezmann y 1 de Raúl García de penal. Con este triunfo los colchoneros consolidaron su tercer puesto en la Liga Española tras la jornada 16 y conservan su ventaja de 4 puntos sobre el cuarto clasificado, el Valencia, que venció el sábado 1-0 al Eibar. Y allá en Inglaterra, el Tigre volvió a rugir. Por primera vez en poco más de 2 meses, Radamel Falcao formó parte del 11 inicial del Manchester United y respondió con el gol que evitó el revés de los Diablos Rojos frente al Aston Villa. En desventaja 1-0, Falcao igualó el encuentro al minuto 53 con un cabezazo perfecto para conseguir su segundo gol con el Manchester United en 9 apariciones desde que llegó prestado del Mónaco. La anotación no pudo haber llegado en mejor momento para el colombiano, que busca demostrar que puede ser el sensacional jugador que fue en el Atlético de Madrid y el Mónaco antes de ser afectado por las lesiones. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins siguen perfilando un equipo competitivo de cara a la temporada 2015. En un canje, el equipo de Miami obtuvo de los Yankees al versátil jugador de cuadro Martín Prado y al rápido lanzador David Phelps. Por su parte, a New York pasaron el lanzador Nathan Eovaldi, el jardinero Garrett Jones y el pitcher prospecto Domingo Germán. Martín Prado, de 31 años, batió 316 con 7 jonrones y 16 remolcadas en 2014 con New York. El venezolano puede jugar segunda y tercera base, al igual que los jardines. Pero todo indica que Prado será el antesalista regular de los Peces, ya que inmediatamente después de adquirirlo, enviaron al veterano Casey McGehee a los Gigantes a cambio de un par de lanzadores de ligas menores. Por su parte, el derecho David Phelps puede ser empleado como abridor y como relevista largo y posee una excelente velocidad. En este canje, los Yankees adquieren a un joven lanzador, Eovaldi, que cumple 25 años en febrero y que tiene una recta de hasta 98 millas por hora. Pero sus números no son buenos. En 2014 tuvo marca de 6 ganados y 14 perdidos con 4,37 de efectividad. En tanto, la salida de Prado les deja un hueco en el infield y ahora 2 novatos sin experiencia en las mayores se disputarán la posición que hace un par de años jugaba el mejor segunda base de las grandes ligas, Robinson Cano. Lo sigo diciendo, los Yankees, con demasiadas incógnitas en su roster, van camino de una mala temporada. Tiempo al tiempo. Y cierro con una buena noticia, amigos. Varias fuentes confirmaron el sábado que el infielder cubano Roberto Baldoquín ha firmado con los Angelinos de Los Ángeles tras aprobar el examen físico. Baldoquín, quien cumplirá 21 años de edad en mayo, recibirá un bono por firmar de $8 millones una vez que el pacto se haga oficial, cuando el papeleo sea aprobado por la oficina del comisionado, algo que se espera sea esta semana. El tunero también recibirá una invitación a los entrenamientos primaverales y arrancará la campaña en las ligas menores jugando en el campo corto. Los angelinos creen que Baldoquín ascenderá rápidamente en su sistema de ligas menores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento informativo. Continuamos a través de Radio República llevándoles hoy recuento informativo en un especial dedicado a lo que sucedió el día sábado
cuando organizaciones del exilio pues lograron reunir a centenares de personas que protestaron con gritos de Obama es un traidor y Obama es comunista con respecto al giro de política exterior hacia Cuba anunciada la semana pasada por el presidente estadounidense. En este sentido, Mario de la Peña, padre del fallecido piloto del mismo nombre, se dirigió a los reunidos en el Parque José Martí y planteó que la peor infiltración de agentes del gobierno cubano no está aquí en Miami, sino en la Casa Blanca. El amigo de un dictador no puede ser nuestro amigo, expresó, refiriéndose al presidente estadounidense. Escuchemos declaraciones de Mario de la Peña, padre. ¡Justicia! 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 Buenas tardes, hermanos cubanos. Mi nombre es Mario de la Peña. Yo soy el padre de unos muchachos abatidos por la Fuerza Aérea Cubana. Y voy a decirle unas palabras en nombre de nuestras familias. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Este pasado 17 de diciembre pasó algo que nos embargó de mucho dolor y consternación. Pilatos dejó en libertad a un Barrabás. Gerardo Hernández, criminal convicto por el asesinato de nuestros familiares. Hace aproximadamente 19 años ocurrió un hecho que estremeció a toda la comunidad del sur de la Florida, cuando 4 jóvenes cubanoamericanos, volando en avionetas de Hermanos al Rescate y Espacio Aéreo Internacional, fueron destruidas, pulverizadas por cohetes lanzados de un avión MiG de la Fuerza Aérea Cubana. La orden de este acto vil, cobarde, premeditado y cruel fue aprobada por el general dictador, jefe de las Fuerzas Armadas, amigo de Barack Obama, Raúl Castro. Eran declaraciones de Mario de la Peña, padre del fallecido piloto del mismo nombre, Mario de la Peña, que se dirigió a los reunidos en el Parque José Martí. El presidente Barack Obama había advertido previamente el día viernes que Cuba continuaba siendo un régimen que reprime a su pueblo y que compartía las preocupaciones sobre los derechos humanos en la isla, pero creía que con la nueva política Cuba estaría abierta al mundo de un modo que no ha estado antes y a través de relaciones más profundas. Tenemos más chance de provocar un cambio. Disidentes cubanos que se unieron a la protesta no comparten su criterio. Barack Hussein Obama ha traicionado al pueblo de Cuba. Ha lanzado un mensaje a mis compañeros de resistencia que este país nos ha dado la espalda, declaró. Esta relación fortalecerá la maquinaria represiva de los Castros contra el pueblo, dijo, entre otras, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes a todos los presentes. Estamos en un momento muy difícil para todos los cubanos. Los cubanos siempre hemos tenido presente que los gobiernos de Estados Unidos han apoyado, han protegido al pueblo de Cuba. En este momento estamos bastante decepcionados, puesto que el presidente Obama, con el mayor respeto que se merece, piensa y sigue pensando de que de esta forma las relaciones que existen o que van a existir el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba va a favorecer al pueblo de Cuba. Se equivocó. Estas relaciones es para fortalecer, equipar y perfeccionar la maquinaria represiva de los Castro contra el pueblo de Cuba. No podemos perder la calma ni tampoco la fuerza. Cuba está necesitado de libertad y la libertad depende de nosotros los cubanos. No importa que estemos allá o estemos aquí. Tenemos que unirnos todos para que llegue el cambio en Cuba. El cambio en Cuba llega. Una Cuba sin los Castro. ¡Abajo los Castro! ¡Abajo los Castro! Eran las declaraciones de la dama de blanco Berta Soler
Su mensaje encontró eco en la multitud, obviamente. Delfín González, tío de Elian González, estaba presente en la manifestación del sábado y también expresó sentirse traicionado nuevamente. Se han causado heridas que nunca se olvidan y ahora hicieron lo mismo otra vez. Aunque muchos participantes pertenecían a la tercera edad, algunos jóvenes se sumaron a la manifestación, entre ellos la estudiante de 19 años de la Universidad Johns Hopkins, Ashley Samlot. Samlot, que nació en Miami, dijo que se había hecho demasiado hincapié en la diferencia generacional entre los cubanoamericanos y su determinación en las distintas posiciones políticas. No es tanto una diferencia generacional como una diferencia entre las distintas olas de exiliados, opinó. También Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, señaló que la participación estuvo muy bien. Esta plaza estaba llena, pese a que el acto fue programado tan rápidamente. Nos sentimos complacidos de haber cumplido con nuestro deber, agregó. Silvia Iriondo dijo que para los organizadores era importante llevar a cabo la manifestación a pocos días del anuncio de Obama para mostrar el descontento de manera inmediata. Por su parte, Ninosca Pérez Castellón dijo que aunque la ciudad ha presenciado marchas muy grandes, en esta no importa la cantidad de personas, se dijo lo que había que decir, sean muchos o sean pocos. Amigas, amigos, momento de una pausa aquí en Recuento Informativo. Vamos a identificar Radio República, luego regresamos con más informaciones. No muevan el dial, ya regresamos. Escuche por Radio República en el nuevo espacio Cuando los pueblos deciden. Noruega, abril de 1940. Los nazis marchando por Oslo. Es el fin de Noruega. No, Karen. Solo es hora de iniciar la resistencia. Todo por Noruega. Una novela radial que revela el valor de un pueblo en defensa de sus principios democráticos. Organizaremos la resistencia cívica ante quienes pretenden quitarnos nuestras libertades democráticas. Todo por Noruega. No se la pierda, aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Niño de Belén, tú, que eres el príncipe de la verdadera paz, ayúdanos a comprender que la única vía para construirla es huir horrorizados del mal y buscar siempre y con valentía el bien. Recuento informativo. Seguimos en Recuento Informativo. En esta parte, las voces de Cuba. Son las denuncias, las informaciones y todo en las voces de sus protagonistas. 22 de diciembre del 2014. Mi nombre es Jenny Barayobre Columbier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo y activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Paz. El pasado 18 del mes en curso aparecen carteles antigubernamentales en el Batey Ura Nueva del municipio Violeta, provincia Ciego de Ávila. Los mismos fueron escritos en la tienda conocida como Conrado Benítez, de la comunidad antes mencionada. Solo se podía divisar abajo Fidel, ya que las demás escrituras habían sido raspadas. Cuando yo me dirigí al lugar, había un desproporcionado operativo policial con las personas encargadas de pintar el local. Estos mismos hechos se produjeron en el día de hoy, pero al igual sin poder observar nada, ya que cuando las personas comenzaban a transitar, habían raspado el lugar. Se repite los hechos en la tienda Conrado Benítez del Batey Ura Nueva. Reportó desde el Batey Ura Nueva, Ciego de Ávila, Jenny Barayobre Columbier. Desde este pasado 17 de diciembre, una noticia convulsionaba los medios de este país: la liberación de los espías que se encontraban presos en Estados Unidos. Cuando el dictador Raúl Castro se comunicaba con sus seguidores, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, acá en Palma Soriano, realizaba su reunión habitual de los miércoles, con un despliegue de fuerzas represivas alrededor de la vivienda de José Alejandro Sánchez Ruiz. Este operativo estuvo dirigido por el jefe de la policía política, Bruno o Jorge, como lo conocemos por acá. Ese mismo día reporté el cruel arresto
a Eduardo Ríos Acosta, quien fue obligado a entrar a la patrulla 565 para ser llevado a la guarida de los esbirros caseros. 2 días después, los activistas José Alejandro Sánchez Ruiz y Yenisei Rodríguez Honda se encontraban en las calles de Palma Soriana, repartiendo algunos impresos que contenían la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando fueron atacados violentamente por la policía política, quienes golpearon por el rostro a José Alejandro hasta desmayarlo y, tendido en el suelo, le robaron sus 2 teléfonos celulares, uno de su propiedad y el otro de Yenisei. Entrado este suceso, nos dimos cita en la unidad de la policía, 12 activistas, el sábado 21 para reclamar el robo, y como respuesta el jefe del Departamento de Seguridad del Estado nos dijo que lo único que lo había limitado un poco era la estancia de los espías en Estados Unidos, y que como ya estaban libres nos iban a aplastar como si ellos fueran una aplanadora. A causa de las amenazas, el engaño, el robo, los activistas empezamos a manifestarnos frente a la unidad. Ocasión esta que aprovecharon para arrestarnos brutalmente. En el caso de Laudelino Rodríguez y el mío, Giovanni Izaguirre, nos golpearon causándonos lesiones y nos acusaron de iniciar la protesta. Ya pasadas varias horas, adoloridos totalmente, nos comunicaron que en 15 días nos iban a devolver los teléfonos y que fuéramos al hospital si así lo deseáramos. Quisiera por estos medios comunicar al mundo que esta es la realidad cubana que se está viviendo después de las relaciones que establecieron el presidente Barack Obama y el dictador Raúl Castro. Un reporte de Giovanni Izaguirre Hernández, de Palma Soriano, Frente Nacional de Resistencia Cívica. Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha. República de Cuba en resistencia. Recuento informativo. Cubanos, cubanas, esta es una Navidad muy especial. La Navidad significa el nacimiento de la esperanza. La Navidad significa el nacimiento del amor. Significa la unión de madre e hijo en servicio al prójimo, en servicio a Dios. Esta Navidad, obedeciendo al espíritu navideño que el régimen castrista ha querido aplastar durante más de medio siglo, la resistencia cubana, esos hermanos tuyos, esas hermanas tuyas que en suelo cubano, compartiendo tus dificultades y enfrentando la vida como tú la enfrentas, dan de sí para poder terminar con este régimen y dar paso a la libertad y a la democracia, te piden que el hecho de que esta Navidad exista, que los cubanos aún recuerden la Navidad, es el símbolo mayor de resistencia que tiene nuestro pueblo. No pudieron borrarnos la Navidad de nuestros pechos ni de nuestras mentes. Por eso, hoy te pedimos desde Radio República que le dediques esta Navidad a la resistencia que la ha protegido, a esa resistencia silente, autónoma, invisible de los cubanos, que nunca les ha permitido olvidar que somos un pueblo cristiano, que somos un pueblo nacido con derecho. Así que esta Navidad, este 24, responde al llamado que hace desde Cuba tu gente, la gente de la resistencia, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, y dedícale una oración a Dios en tu forma, en tu manera, unido de manos con tu familia, frente a tu casa. Dedícale una oración a Dios para que le dé ánimo, para que le dé valor a esa resistencia, para que así toda Cuba pueda volver a nacer en amor y pueda volver a nacer en esperanza. Lo que sucede en otras partes hoy lunes en Una Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El Vaticano da la bienvenida a la Navidad. Como manda la tradición, la Santa Sede ha inaugurado las fiestas más cristianas del año con un gran árbol y un Belén a tamaño natural que presiden la Plaza de San Pedro. El
El Vaticano espera que estos dos elementos, junto a la nueva iluminación de la fachada y la cúpula de la basílica, se conviertan en el símbolo y corazón de la Iglesia Católica. Es el símbolo del cristianismo. Aquí tenemos lo sagrado y lo profano, porque la escena de la Natividad es lo cristiano. Y el árbol es una tradición profana, pero para los niños es divertido. Es tradición que hace que la familia en ese momento pues se junte toda para celebrarlo, sí. Es un poco todo, es tradición y es una tradición que hace que la familia se una para hacer ese acto que es montar un árbol, que es algo simbólico simplemente. El miércoles a medianoche el Papa Francisco celebrará otra tradición navideña, la segunda misa del gallo de su pontificado. Un hombre acaba con la vida de 2 policías de Nueva York antes de suicidarse. Los 2 agentes del Departamento de Policía de la ciudad estadounidense se encontraban en el interior de su coche patrulla en el distrito de Brooklyn cuando el agresor se acercó al vehículo y les disparó en la cabeza. Tras abrir fuego, el autor de los hechos, un hombre negro de 28 años con numerosos antecedentes, huyó a pie hacia una parada de metro y se suicidó al encontrarse rodeado de agentes. Según fuentes policiales, el agresor viajó de Baltimore a Nueva York con la intención de matar policías. Cuando un agente de policía es asesinado, se resquebrajan los cimientos de nuestra sociedad. Es un ataque contra todos nosotros. Es un ataque contra todo lo que apreciamos. Dependemos de nuestra policía para protegernos del crimen y del mal, decía el alcalde de Nueva York. Según las autoridades, el agresor había disparado a su exnovia en Baltimore antes de atacar a los agentes. El homicida había escrito en las redes sociales su intención de vengar la muerte de Eric Garner, un caso que ha despertado mucha polémica y reabierto el debate racial en Estados Unidos. Un hombre entra en una comisaría del norte de Francia y agrede a 3 policías con un cuchillo. Al grito de Alá es grande, un ciudadano francés de 20 años entró en las dependencias policiales y agredió en el rostro a la gente que estaba en el mostrador y a otros 2 que acudieron en su ayuda. Inmediatamente después el agresor fue abatido por los policías. Fue un individuo que atacó una comisaría, no que atacó a una persona cualquiera, y que gritó Alá Akbar. Son motivos para preguntarte si actuaba solo o bajo órdenes. Los agentes agredidos se encuentran fuera de peligro. El agresor era un francés nacido en Burundi con antecedentes judiciales, pero que no figuraba entre las personas fichadas como pertenecientes al islamismo radical. Su hermano, sin embargo, sí estaba en la lista por planear viajar a Siria para unirse al grupo yihadista Estado Islámico. Tras autocensurarse, Sony anuncia que el público podrá ver la película satírica que ridiculiza al líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente de la compañía ha dicho que están buscando alternativas para difundir la cinta después de que decidieran anular su estreno ante el temor a un ataque por parte del régimen del país asiático. No hemos cedido ni nos han vencido. Hemos sido perseverantes y no nos hemos echado atrás. Siempre hemos tenido el deseo de mostrar la película al público estadounidense, pero las salas de cine vinieron una a una en un periodo de tiempo muy corto y estuvimos muy sorprendidos de que no quisieran poner la cinta. El presidente estadounidense ha criticado a Sony por decidir anular el estreno de la película y ha dicho que ningún gobierno puede imponer la censura en su país. Washington ha acusado formalmente a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque y asegura que responderá de forma proporcional. Las tropas kurdas logran entrar en la ciudad de Sinjar, aunque continúan los combates contra los yihadistas en Irak. Los peshmergas lanzaron una ofensiva por tierra, con tanques y artillería pesada, mientras los aviones estadounidenses les ofrecían cobertura aérea, bombardeando posiciones de los yihadistas. Las fuerzas iraquíes han recuperado hoy también el aeropuerto militar de Tel Afar, 80 kilómetros al oeste de Mosul. En esta ofensiva, auspiciada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, participan unos 8.000 militantes kurdos. Los combates se centran ahora en Sinjar. Hemos liberado casi toda la ciudad. La pasada noche los yihadistas intentaron contraatacar en 2 o 3 ocasiones, pero no lo consiguieron. Tuvieron que huir hacia Jordania y Siria, explica el coronel Komran Kochar. El propio presidente del Kurdistán iraquí, Barzani, ha confirmado el avance en Sinjar con su presencia. Miles de personas cercadas durante 3 meses por los yihadistas campan ahora a sus anchas por los montes de esta zona que se había convertido en una prisión para la comunidad yazidi. El grupo Estado Islámico lanzó una ofensiva en junio y se hizo con el dominio de amplias zonas del norte y el centro de Irak. Ahora los peshmergas son vistos como liberadores.
Obama hace un balance de 2014 con esperanzas para los 2 años que le quedan al mando de Estados Unidos. En su última rueda de prensa del año, el presidente estadounidense ha querido recordar los éxitos de su gestión más reciente. Obama ha loado el retorno a la senda del crecimiento y del empleo, además de aplaudir su acercamiento con el régimen cubano. Ese sigue siendo un régimen que reprime a su pueblo. Y como dije cuando hice el anuncio, no espero cambios de la noche a la mañana. Pero lo que sé en lo más profundo de mi ser es que si has estado haciendo lo mismo durante 50 años y nada ha cambiado, tienes que intentar hacer algo diferente para conseguir un resultado nuevo. El presidente estadounidense también ha querido dejar claro que las últimas muertes de negros a manos de la policía y los conflictos que han provocado han conseguido poner sobre la mesa el debate racial en Estados Unidos, un asunto que, según él, estaba demasiado apartado. Esto no es un fenómeno nuevo. El hecho de que ahora salga a la superficie se debe en parte a que la gente puede grabar lo que pasa, mientras que antes lo que pasaba no se veía. Y esto permite a la gente hacerse sus propias conclusiones. No se puede resolver un problema si no se habla de él. 2 años tiene Obama para continuar con sus políticas, la recta final de un mandato que no será fácil, ya que tiene a las 2 cámaras en contra. Las fuerzas de seguridad ucranianas aseguran haber impedido un ataque terrorista en Kiev orquestado por Rusia. Los servicios de inteligencia detuvieron el miércoles a una mujer proveniente de la región separatista de Lugansk que se encontraba cerca de la Plaza Maidán, en el centro de la capital, con un bolso cargado de explosivos. En total había unos 3 kilos de TNT, el equivalente a 30 granadas. Si el ataque terrorista hubiera tenido lugar en una zona muy concurrida, el número de víctimas habría sido enorme. Los servicios de inteligencia aseguran que el supuesto atentado estuvo orquestado por la agencia de espionaje de las Fuerzas Armadas rusas, una acusación que el Ministerio de Defensa ruso se ha negado a desmentir y confirmar. Por su parte, la sospechosa detenida también afirma que fue Moscú quien le facilitó los explosivos con la intención de atentar en Kiev. Un agente de los servicios de inteligencia rusos me dio un bolso y me dijo que su contenido estaba destinado a herir a los nacionalistas ucranianos. Cuando subí al autobús sabía que lo que había en él eran explosivos. A causa de este último incidente, las autoridades ucranianas están valorando restringir el movimiento de personas procedentes del este del país. La infanta Cristina a juicio por fraude fiscal. Por primera vez en la historia de la democracia española, un miembro de la familia real se sentará en el banquillo de los acusados. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, encargado del llamado caso Nos, ha incluido a la infanta Cristina como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha hecho público este lunes. Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, será juzgada como presunta cooperadora en 2 delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, pese a que la Fiscalía había manifestado su opinión contraria en su escrito de acusación. El Ministerio Público, en cambio, pide penas que suman hasta 19 años y medio de prisión para Urdangarín por 8 delitos relacionados con el desvío de fondos públicos. El juicio podría celebrarse el año que viene. Cientos de cristianos pakistaníes celebraron este domingo misas en Islamabad, Karachi y Lahore por las víctimas del ataque de la semana pasada en una escuela. Un atentado en el que murieron más de 140 personas, entre ellas 132 niños, y que fue reivindicado por un grupo talibán pakistaní en venganza por la operación militar que lanzó el ejército en Waziristán del Norte. El ministro pakistaní del Interior ha pedido a la población que esté atenta, ya que los talibanes preparan nuevos ataques. Después de lo ocurrido y tras las ejecuciones y las operaciones militares que ha llevado a cabo nuestro ejército en la región, hemos recibido informaciones de que los insurgentes preparan otro ataque salvaje e inhumano. Tras el atentado, el gobierno decidió levantar la moratoria sobre la pena de muerte y ha ejecutado a 6 presos, aunque ninguno relacionado con este atentado en concreto. Además, ha anunciado que prevé ejecutar a 500 condenados a muerte en las próximas semanas. El nuevo presidente rumano dice que quiere sorprender al mundo transformando su país durante sus 5 años de mandato. Klaus Iohannis desea que Rumanía deje de ser un país de proyectos iniciados y nunca terminados. Lo ha dicho durante el discurso de investidura, en el que ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción, una de las razones que lo auparon a la jefatura del Estado.
Deseo que al final de mi mandato la corrupción ya no figure en la agenda pública. Las instituciones públicas deben trabajar para los ciudadanos y la clase política debe entender de una vez que está trabajando por el interés público y no por intereses personales o de grupo. La receta para lograrlo, según el primer presidente rumano procedente de la minoría alemana, pasa no solo por modificar la legislación, sino también por cambiar la mentalidad y la manera de trabajar. Iohannis ha asumido oficialmente el cargo un mes después de haber ganado al socialdemócrata Víctor Ponta, actual primer ministro, con algo más del 54% de los votos. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Panorama. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Panorama. Una prueba difícil para la inteligencia artificial. ¿Cómo se compara la inteligencia artificial a la humana? Desde hace 65 años, el método empleado por los científicos para evaluar y definir si la inteligencia artificial es capaz de compararse con la de los humanos es la prueba de Turing, nombrada así en honor al destacado y prolífico científico británico Alan Turing. Sin embargo, ahora Mark Riedel, un profesor del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos, nos presenta una nueva forma para realizar esta evaluación. La nueva prueba es conocida como Lovelace 2.0 y fue nombrada en honor a la también británica y gran matemática del siglo XIX, Ada Lovelace. Esta prueba es una actualización de una presentada en 2001 y se basa en que la máquina en cuestión debe ser capaz de escribir una historia de ficción, crear un poema o elaborar una pintura para superar la prueba. Para superar este test, el agente artificial debe desarrollar un artefacto creativo a partir de una serie de géneros artísticos que requieren un mínimo desarrollo de inteligencia. Además, el artefacto debe cumplir con ciertas limitaciones que son impuestas por el evaluador humano. La creatividad no es exclusiva de la inteligencia humana, pero sí es uno de sus sellos de identidad, explica el profesor Riedel. Por el momento, ninguna máquina ha sido capaz de superar la prueba Lovelace 2.0 y las reacciones ante esta alternativa al test de Turing son muchas. Entre ellas las de Alan Woodward, experto en tecnología computacional de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, quien nos dice: hay una creencia popular que los humanos nos diferenciamos fundamentalmente de la inteligencia artificial, porque los humanos somos creativos y la inteligencia artificial solo puede dar respuestas racionales. Hasta aquí, amigos, nuestro panorama de hoy. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Ahora que el paso de los días ve cómo se asienta la polvareda, ahora que la búsqueda del pan de cada día se impone por sobre la euforia de algunos y la pesadumbre de otros, quiero invitarte a pensar realísticamente sobre la importante noticia que conmocionó a medio mundo el miércoles pasado: el acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura de los Castros. Este mal hilvanado concubinato que aspira al matrimonio y lo que ciertamente significa y pudiera significar para ti y para todos los cubanos que malviven en su propia tierra. Y para ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad, nada mejor que un poquito de historia. Mira tú, entre 1959, cuando Fidel Castro se hizo del poder en Cuba, y 1961, cuando Washington rompió relaciones con La Habana, los cubanos habíamos perdido ya todos nuestros derechos frente a la dictadura, que si bien popular todavía, ya contaba en su haber con una larga lista de víctimas inocentes. Ya se vivía con miedo, ya el terror campeaba por su respeto, ya comenzaban las escaseces y las penurias y ya el futuro se miraba incierto. Mientras tanto, los pinchos comenzaban a engordar. Se fueron los americanos,
Llegaron los rusos y por los siguientes 30 años, desde el 61 hasta el desplome de la Unión Soviética en el 91, el deterioro de la vida de los cubanos fue de mal en peor. Fusilamientos, largas penas de cárcel para los opositores, chivatería, miedo a matar un puerco, miedo a comprar una libra de carne de res, falta de medicinas, paralización de la construcción de viviendas, miseria y más miseria fue lo que le tocó al cubano de la Junta Castro soviética. Futuro, ninguno. Mejoría, ninguna. Tan mal se puso la cosa que Castro tuvo que impulsar los éxodos masivos para aliviar la tensión. Los pinchos, sin embargo, siguieron engordando. Se acabó la fiesta cuando los mismos rusos se hastiaron de su fracasado sistema y vino el periodo especial, que si sirvió para algo, fue para demostrar que sin subsidio externo, el sistema castrista solo sirve para multiplicar la miseria. Cuba no se hundió porque apareció Hugo Chávez y le tiró a los Castros un increíble salvavidas que ahora parece a punto de desinflarse. Mientras tanto, tú te has quedado en el hueso, pero los pinchos siguen engordando. Ahora llega Barack Obama con sus carantoñas a la dictadura y muchos ilusamente piensan que ahora sí, los americanos, el odiado imperio nos va a sacar del hueco. El problema está en que los pinchos aspiran a seguir engordando. Sí, porque al principio con los yanquis, después con los rusos y hasta ahora con los venezolanos, los pinchos y su sistema es lo que ha impedido que los derechos, la prosperidad económica y un futuro mejor lleguen a ti. Y eso, oye lo que te digo, no va a cambiar con Obama ni con 100 como él. No te engañes pues. Esa vida mejor a la que tú tienes derecho llegará solamente cuando Cuba se libere de los Castro, de los pinchos y de su maldito sistema. Y hacia ese fin tenemos que seguir luchando, sencillamente porque no hay otra solución. Cuba será libre y tú serás feliz, coño, como que hay un Dios. Recuento informativo. Amigas, amigos de la sintonía, antes de despedir la edición de hoy de Recuento Informativo, vamos a presentar de nuevo para ustedes los titulares de la jornada de hoy. Titulares de este lunes 22 de diciembre del 2014. Centenares de exiliados y opositores protestan en Miami contra la desvergüenza de Obama. Raúl Castro proclama, ahora sí ganamos la guerra. Obama resta importancia a quienes lo acusan de arrastrarse ante un dictador. Inauguran monumento a Laura Pollán en Miami. En Cuba, competencia por el mercado turístico caribeño. Obama cree que Estados Unidos puede influir en nueva generación de cubanos. Hija de Osvaldo Payá envía carta abierta a Barack Obama. Cuba espera ya por los dólares de los yumas. Jóvenes cubanoamericanos propicios al cambio Estados Unidos-Cuba. Crece el interés por los viajes a la isla. Rosa María Payá dice que es incongruente que el régimen salga de la lista de patrocinadores del terrorismo. El gobernador de Nueva Jersey pide a Obama negociar con La Habana la devolución de una prófuga. El papel del Papa Francisco en el acuerdo Obama-Castro divide a los católicos del exilio. Moscú cree en Cuba y en el maravilloso futuro que espera a ambos pueblos unidos, dice vicepresidente de Rusia. En la mirada al mundo, el Vaticano da la bienvenida a la Navidad engalanando la Plaza de San Pedro en Roma. Asesinados 2 policías en la ciudad de Nueva York por un afroamericano racista. Un musulmán hiere a 3 policías en una comisaría en Francia antes de ser abatido. Sony anuncia que estrenará película que provocó ataque cibernético de Norcorea. Tropas kurdas entran en la ciudad de Sinjarén, Irak, y combaten contra yihadistas del grupo Estado Islámico. Presidente de Estados Unidos Barack Obama hace balance del año ante periodistas. Fuerzas de seguridad ucranianas aseguran haber impedido ataque terrorista en Kiev. Sospechosa detenida afirma que Moscú facilitó los explosivos. La infanta Cristina de España a juicio por fraude fiscal. Gobierno de Pakistán cree que habrá más atentados terroristas. Nuevo presidente de Rumanía dice que transformará el país. Y en los deportes, en el fútbol, Real Madrid se proclama campeón del Mundial de Clubes de Marruecos. En las grandes ligas, los Marlins de Miami siguen perfilando un equipo competitivo para la campaña 2015.
Joven pelotero cubano recibe un bono de $8 millones en contrato con los Angelinos de Los Ángeles. Titulares de este lunes 22 de diciembre. Amigas, amigos, no hay tiempo para más. Despedimos recuento informativo. Llegamos al final, gracias a nombre de todo el equipo, Julio Estorino, Jorge Trilla y quienes habla Eduardo Alemán. La invitación muy cordial para que mantengan la señal de Radio República y por supuesto nos reencontremos en otra edición más de Recuento Informativo. Hasta entonces. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.